El siguiente audiolibro se titula La Nueva Jerusalén será una ciudad celestial, literal y física. Escrita por quien les habla, Tito Martínez, hoy día 5 de marzo del 2026. Antes de escuchar este importante audiolibro, os recomiendo que entréis en mi sitio web y lo bajéis en formato de libro electrónico PDF. Índice de este audiolibro. Prólogo. Capítulo 1. La casa del Padre es la Nueva Jerusalén. Y capítulo 2. Descripción literal y física de la Nueva Jerusalén. Prólogo. En este importante estudio bíblico voy a demostrar que la Nueva Jerusalén mencionada en el libro del Apocalipsis es absolutamente literal y física, ya que se trata de la casa del Padre, donde Jesús actualmente está preparando las moradas de su iglesia, la cual vivirá dentro de esa ciudad celestial, y desde ahí gobernará sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Sin embargo, desde hace muchos años, esta enseñanza de Cristo en el Apocalipsis es rechazada y pervertida completamente por millones de falsos cristianos, ya sean los católicos y también muchos protestantes, todos los cuales enseñan que la Nueva Jerusalén descrita en el libro del Apocalipsis no es literal y física, sino completamente simbólica, dicen ellos. Seguidamente vamos a estudiar diferentes pasajes del Nuevo Testamento para comprobar cómo esos falsos cristianos mienten, ya que la Nueva Jerusalén celestial, es decir, la casa del Padre, por supuesto que es completamente literal y física, y en dicha ciudad celestial vivirá la Iglesia de Cristo, la cual gobernará sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Capítulo 1. La casa del Padre es la Nueva Jerusalén. El Señor Jesucristo enseñó que cuando se fuera al cielo, prepararía muchas moradas en la casa del Padre, para que su iglesia habite allí. Son moradas que Jesús está preparando para su iglesia. Vamos a leer las palabras de Jesús. Abrid vuestra Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Mirad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Recordad, en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo que se iría al cielo y ahí en la casa del Padre prepararía el lugar para vosotros, es decir, para su iglesia, para sus discípulos. Y dice el 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí donde esté Jesús, estará su iglesia. Y la pregunta es, ¿y cuál es la casa del Padre? Pues resulta que esa casa del Padre es la Nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. Vamos a leer el pasaje. Abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 21, versos 2 y 3. Dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia, como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Otras versiones dicen, he aquí la morada de Dios con los hombres, refiriéndose a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Es la morada de Dios. Y Él, es decir, el Dios Padre, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
ahí lo tiene bien claro. La casa del Padre celestial es la nueva Jerusalén mencionada en ese pasaje del Apocalipsis. Es el tabernáculo de Dios el Padre. O como dicen otras versiones, es la morada, la casa de Dios el Padre, el cual mora con los hombres, o morará, mejor dicho, con los hombres en la nueva tierra después del milenio. Es decir, esta casa de Dios, este tabernáculo de Dios descenderá a la nueva tierra después del milenio, se va a posar en la nueva tierra. Y como he dicho, esto se va a cumplir cuando, después de esos 1000 años, esta nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, descienda del cielo y se va a posar en esa nueva tierra, en ese nuevo mundo que Dios va a crear. Jesús dice en el Apocalipsis que su iglesia entrará en esa ciudad celestial que es la nueva Jerusalén, y ahí vivirá para siempre su iglesia. Los que rechazan esta enseñanza de Jesús enseñan que la nueva Jerusalén mencionada por Cristo aquí en el Apocalipsis no será la morada, la casa, la morada de la iglesia de Cristo. Ellos dicen que la nueva Jerusalén no es la casa del Padre. No será la morada del Padre Celestial, sino que simplemente simboliza la iglesia de Cristo, dicen estos soplagaitas. Con lo cual, están insultando a Jesús llamándole embustero. ¿Y por qué le están insultando? Porque Jesús, lo dice bien claro, él dijo bien claro que esa casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén, la morada de Dios, sí que será la morada de su iglesia, donde Jesús está preparando ahora dichas moradas, esas moradas celestiales, para que ahí habite su iglesia. Por consiguiente, aquellos embusteros que enseñan que la Nueva Jerusalén mencionada en el libro del Apocalipsis no será una ciudad literal y física, dicen que no será la casa del Padre, que no es la casa del Padre, pues sencillamente están cometiendo un pecado gravísimo, ya que están insultando al propio Jesús, quien fue el que dio esta revelación al apóstol Juan, esta revelación del Apocalipsis. Y evidentemente aquellos que insultan a Jesús llamándole embustero, pues sencillamente no son seguidores de Cristo, no son verdaderos cristianos. El propio Jesús, en el libro del Apocalipsis, enseñó de forma clara e irrefutable que la Nueva Jerusalén es una ciudad absolutamente literal y física. Pero atención, también resulta que es simbólica. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que, por ejemplo, las 12 puertas que dan acceso a esta ciudad celestial representan, simbolizan a las 12 tribus de Israel, y los 12 cimientos representan a los 12 apóstoles de Cristo. Simbolizan a los 12 apóstoles de Cristo. Pero el hecho de que dicha ciudad sea también simbólica, eso no elimina el hecho de que también es totalmente física y literal, tal como voy a demostrar más adelante. En dicha ciudad celestial morará la iglesia de Cristo, como ya he demostrado. Por eso es que en el Apocalipsis la Nueva Jerusalén está identificada con la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, ya que en la Biblia siempre, ponga atención, siempre el pueblo de Dios está identificado con la ciudad terrenal de Jerusalén, la terrenal, o con la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel en la Biblia, está identificado ¿con qué ciudad? Pues con la ciudad de Jerusalén, la terrenal. ¿Y la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento con qué ciudad está identificada? Pues está identificada con la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. La Biblia habla de 2 Jerusalenes, la terrenal y la celestial. Y las dos, fíjese, las 2 ciudades son totalmente físicas y literales. La Nueva Jerusalén celestial es tan literal y física como lo es la Jerusalén terrenal, la que está ahí en la tierra, en Oriente Medio. La Jerusalén terrenal
está unida e identificada con el pueblo de Israel, es decir, la Jerusalén terrenal es la capital de Israel y es una ciudad totalmente física y literal. Se la llama también la ciudad del gran rey. Y de igual manera, la Nueva Jerusalén celestial está unida e identificada con la Iglesia de Cristo, ya que es el lugar donde vivirá la casa de la Iglesia de Cristo, es la casa del Padre, donde Jesús está preparando las moradas a su Iglesia. La casa del Padre, repito, es la Nueva Jerusalén celestial. Dicha ciudad, como he dicho, es la casa del Padre y ahí Jesús está preparando estas tremendas moradas para sus discípulos, para su Iglesia, para los vencedores. Y aquellos falsos cristianos que niegan esto, sencillamente están al servicio de Satanás. Están rechazando y pisoteando las palabras de Jesús, esta enseñanza de Jesús que encontramos en el libro del Apocalipsis. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, vamos a leer y a comentar lo que dice Jesús en el Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén celestial. Cómo está construida y las dimensiones que tiene. Y esta enseñanza de Jesús destroza completamente la mentira diabólica enseñada por todos los engañadores y falsos cristianos que niegan la literalidad física de dicha ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Capítulo 2. Descripción literal y física de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer y a comentar los pasajes del Apocalipsis donde Jesús mencionó esta Nueva Jerusalén. 1. Jesús dijo que la Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Abre vuestra Biblia en Apocalipsis 3:12 y dice, está hablando Jesús, y dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese futuro descenso de la Nueva Jerusalén a la nueva tierra se describe más adelante en el capítulo 21 del Apocalipsis, donde leemos lo siguiente. Verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Fijaos que dice como una novia, semejante a una novia. Eso no significa que dicha ciudad celestial, literal, física sea literalmente una novia. Por supuesto que la ciudad celestial no es literalmente una novia, no es la esposa de Cristo literalmente. Dice bien claro el pasaje, cómo una esposa se adorna, se ataviada, se viste para su marido, como una esposa se ataviada para su marido. ¿Cómo? Semejante a una esposa ataviada para su marido. O sea, fijaos bien, esto es importantísimo. La Nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, no es literalmente una esposa. Por supuesto que no, es una ciudad literal, una ciudad celestial. Dice que estaba adornada, dispuesta como una esposa, cuando es ataviada para su marido, cuando es adornada, es vestida para su marido. ¿De acuerdo? Esto que quede meridianamente claro. Y observad atentamente lo que dice este pasaje. Primero la llama la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y seguidamente la llama la esposa, es decir, esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, está identificada ¿con quién? Con la esposa de Cristo, que es la Iglesia. La esposa del Cordero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, donde a la Iglesia de Cristo, a los santos, ¿cómo se la llama? La esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Pues bien, los embusteros y descerebrados dicen que esto significa que la Nueva Jerusalén no es ninguna ciudad literal y física, sino que dicen ellos que se refiere solamente a la Iglesia de Cristo. Pero estos son tan idiotas que no se han enterado que el pueblo de Dios, atención, el pueblo de Dios en la Biblia siempre
está identificado con Jerusalén. Es decir, Jerusalén es la morada del pueblo de Dios. Por ejemplo, mirad, la ciudad terrenal de Jerusalén en la Biblia está identificada ¿con quién? ¿Con qué pueblo? Con el pueblo de Israel. La ciudad de Jerusalén, la terrenal, está unida a Israel. Esto lo podéis leer, por ejemplo, lo dijo Jesús en Mateo 23, verso 37. Y de igual manera, la nueva Jerusalén, la celestial, en el libro del Apocalipsis está identificada ¿con quién? Con la iglesia de Dios y de Cristo. Es decir, esa ciudad celestial, literal, será la morada de la iglesia de Cristo. Y esa morada es absolutamente física y literal. Es la casa del Padre donde Jesús está preparando moradas para su iglesia, tal como Jesús describe ahí, texto que hemos leído, que he comentado en Juan 14, versos 2 y 3. Y también en el Apocalipsis. Por consiguiente, cuando en Apocalipsis 21, verso 2, Juan vio a la nueva Jerusalén descender del cielo a la nueva tierra, sencillamente se está refiriendo tanto a la casa del Padre, que es esa inmensa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, hecha de oro puro transparente. Y se está refiriendo también, evidentemente, a la iglesia de Dios y de Cristo, que mora en ella, que va a morar en esta ciudad celestial, en esta nueva Jerusalén. 2. La nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios, es decir, la morada de Dios. Atención, este tabernáculo de Dios, que menciona el Apocalipsis, no es el templo celestial de Dios. No es su templo celestial. Vamos a leer el texto, se encuentra, abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Otras versiones bíblicas dicen: he aquí la morada, la casa, la morada de Dios con los hombres. ¿De acuerdo? La nueva Jerusalén, este tabernáculo de Dios, es la casa del Padre, donde Jesús está preparando esas moradas para su iglesia. Pues dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como podéis ver, el pasaje no dice por ninguna parte que esa nueva Jerusalén sea el templo de Dios en el cielo. Cuidadito, porque muchos confunden el templo de Dios, ese templo celestial, con la nueva Jerusalén. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Está claro? No dice el texto bíblico que esa nueva Jerusalén sea el templo de Dios en el cielo, sino que es el tabernáculo de Dios. La morada de Dios, el tabernáculo de Dios, el cual descenderá del cielo para posarse en la nueva tierra después de ese periodo de 1000 años, mencionado en el Apocalipsis. El templo celestial de Dios es eterno, nunca fue creado. Es el lugar donde Dios, el Padre y Cristo tienen su morada eterna. Es el lugar donde la iglesia de Cristo, los vencedores, servirán a Dios el Padre. Fijaos bien. El templo celestial de Dios, dice el Apocalipsis, que es el lugar donde la iglesia, los vencedores, van a trabajar para Dios, van a servir a Dios. En ese templo de Dios que está en el cielo. Sin embargo, la nueva Jerusalén es la ciudad celestial que fue creada por Dios, no es eterna, sino que fue creada por Dios el Padre, para ser la morada de la iglesia. La morada de la iglesia. Vamos a leer el pasaje. Abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono, refiriéndose a la iglesia, a los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice, y le sirven, les servirán a Dios, y le sirven día y noche, ¿dónde dice? ¿Dice que le servirán en el tabernáculo de Dios? Es decir, en la Nueva Jerusalén, no. Y le sirven día y noche en su templo, en ese templo de Dios que está en el cielo.
Y el que está sentado sobre el trono, es decir, el Padre Celestial, el Dios Supremo, fija lo que dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, la Nueva Jerusalén, ese es el tabernáculo de Dios, como ya hemos visto, lo va a extender sobre sus siervos. Es decir, esos siervos de Dios van a morar en ese tabernáculo de Dios, no en el templo de Dios, cuidado, sino en su tabernáculo. Y ese tabernáculo ya hemos visto que es la Nueva Jerusalén. Va a extender su tabernáculo sobre ellos, indicando así que la iglesia, sus siervos, van a vivir, van a morar en ese tabernáculo de Dios que es la Nueva Jerusalén. A ver si esto queda clarito de una vez por todas. Observad atentamente lo que dice ese pasaje. La iglesia de Dios y de Cristo estarán delante de ese trono celestial de Dios, el cual se encuentra en su templo celestial. Y en ese templo celestial, repito, le van a servir a Dios el Padre para siempre. Ahí van a trabajar para Dios, sirviendo a Dios, gobernando por los siglos de los siglos, en ese templo celestial. Seguidamente, dice que Dios el Padre, que está sentado en ese trono celestial, va a extender su tabernáculo sobre ellos. Y como ya hemos visto, este tabernáculo de Dios con los hombres es la Nueva Jerusalén celestial. A la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis se la llama el tabernáculo de Dios. ¿De acuerdo? Y el templo de Dios, ese templo celestial, se diferencia claramente del tabernáculo de Dios. La iglesia de Dios y de Cristo vivirá dentro de ese tabernáculo de Dios que es la Nueva Jerusalén, es decir, es la casa del Padre. Es la casa del Padre que Él está construyendo para morada de su iglesia. Ahí Jesús, que está en el cielo, Él resucitó y ascendió al cielo, ahí ahora está preparando esas moradas para su iglesia, en esa casa del Padre, en esa Nueva Jerusalén. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el templo celestial de Dios y el tabernáculo de Dios, que quede claro, que es la Nueva Jerusalén. Esto es tremendamente importante que el oyente lo entienda. El templo celestial de Dios se encuentra en ese tercer cielo. Es el templo de Dios, donde la iglesia le va a servir a Dios. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, atención a lo que voy a decir, no existe ningún templo de Dios. Es decir, la Nueva Jerusalén se diferencia clarísimamente en el libro del Apocalipsis, se diferencia del templo de Dios, ya que en la Nueva Jerusalén no existe ningún templo de Dios. Vamos a leerlo, abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 21-22. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice, de este tabernáculo de Dios, y no vi en ella templo. Es decir, el apóstol Juan no vio ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Lo veis? El templo de Dios y la Nueva Jerusalén son dos cosas muy diferentes. Juan no vio ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto demuestra de forma irrefutable que el templo celestial de Dios y la Nueva Jerusalén, repito, son dos lugares celestiales diferentes. En el templo celestial de Dios, la iglesia de Cristo servirá a Dios, le servirán en su templo, como hemos leído en Apocalipsis 7. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén celestial vivirá la iglesia de Cristo, será la morada de la iglesia de Cristo. Así de simple. 3. Vamos a ver ahora la descripción física de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver lo que dice este pasaje del Apocalipsis. Abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Una vez más, fijaos bien, se identifica la esposa de Cristo, que es la iglesia,
se le identifica con la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Pues ya lo he explicado. Indica que la Iglesia morará en esa Nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial que es la casa del Padre. Es decir, tanto la ciudad física de la Nueva Jerusalén como la Iglesia de Cristo están unidas, porque sencillamente la Iglesia de Dios y de Cristo tendrá su morada en esa ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. El ángel que le mostraba a Juan estas visiones es el espíritu que llevó a Juan a un monte grande y alto, desde el cual vio descender a la nueva tierra, a esa capital del universo que es la Nueva Jerusalén. Y seguidamente hace una descripción física y literal de esa ciudad celestial. Vamos a leer el pasaje, es un pasaje extenso pero impresionante, para que os deis cuenta que se trata de una ciudad celestial construida por Dios y que es totalmente física y literal. Abrid vuestra Biblia en Apocalipsis 21, vamos a leer a partir del verso 11 hasta el verso 27. Y dice, hablando de la Nueva Jerusalén, de esta ciudad literal, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante, o su resplandor, al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los representan, simbolizan las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad, está hablando de esta ciudad celestial, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y cada uno de esos 12 cimientos simboliza a cada uno de los 12 apóstoles de Cristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora va a hablar de las dimensiones físicas de esta Nueva Jerusalén, de la ciudad. Mira lo que dice, verso 16. La ciudad se halla establecida en cuadro. La ciudad se halla establecida en cuadro, es decir, su base es cuadrada. Y su longitud es igual a su anchura. Es decir, es un cuadrado perfecto su base. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Es decir, 12.000 estadios por cada lado, y luego de altura tiene otros 12.000 estadios, que luego veremos lo que son llevados a kilómetros. Y midió su muro 144 codos, luego veremos cuántos son en metros 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Y mira lo que dice ahora el verso 18. El material de su muro era de jaspe. Ahora está hablando del material con el cual está construido el muro de esta ciudad. Dice que era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, es decir, el material con el cual está construida la Nueva Jerusalén es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es decir, es un tipo de oro transparente que no existe aquí en el planeta Tierra. Es un oro puro extraterrestre, porque es transparente ese oro. Es un material con el cual está construida esta Nueva Jerusalén. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como el vidrio, es decir, la calle central de esta ciudad celestial es también de ese tipo de oro puro transparente. El mismo material con el cual está construida la ciudad completa. Y dice Juan en el verso 22, no vi en ella templo, ¿lo veis? Ningún templo de Dios se encuentra en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es el templo celestial de Dios mencionado en la Biblia. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, es decir, Cristo es el portador de esta luz de Dios. Y las naciones que hubieran sido salvas, fijaos, aquí está mencionando ahora las naciones. Las naciones no son la Nueva Jerusalén, no morarán en la Nueva Jerusalén. Lo que dice el Apocalipsis es que estas naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, es decir, los reyes de estas naciones, traerán su gloria y honor a ella. Van a llevar el honor y la gloria de estas naciones a la Nueva Jerusalén celestial. Pero esas naciones no van a vivir dentro de la Nueva Jerusalén, sino fuera, en la nueva tierra. Esto es importantísimo. No confundáis la nueva tierra con la Nueva Jerusalén. Son dos cosas totalmente diferentes. La nueva tierra será el nuevo mundo que Dios va a hacer, un nuevo cielo, una nueva tierra, y la Nueva Jerusalén es la ciudad literal y física donde va a morar la iglesia de Cristo. Es la casa del Padre, el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es la Nueva Jerusalén. Verso 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En la nueva tierra sí que habrá noche, existirá el ciclo del día y la noche, pero no así en la Nueva Jerusalén celestial. No hará falta que la luz del sol ilumine la Nueva Jerusalén, ni tampoco la luz de la luna, porque va a tener su propio brillo la Nueva Jerusalén. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Lo veis? Como hace claramente el Apocalipsis una diferencia entre las naciones y la Nueva Jerusalén. Y verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, de la vida de Cristo. Bien, pues voy a analizar ahora la descripción física que el apóstol Juan hace de esta Nueva Jerusalén, de esta ciudad celestial. La Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios, el resplandor de Dios. Es decir, es una ciudad que resplandece de forma espectacular. Toda ella resplandece como una piedra preciosísima, semejante a la piedra de jaspe, dijo el apóstol Juan, transparente como el cristal. Y obviamente la descripción que está haciendo es la de una construcción celestial totalmente literal y física, dentro de la cual vivirá la iglesia de Dios y de Cristo. ¿Lo veis? Es la casa del Padre, donde Jesús nos está preparando las moradas. Los que niegan que esta Nueva Jerusalén es física y literal, sencillamente están insultando a Cristo, llamándole embustero. Están al servicio de Satanás, ya que todas esas cifras, atención, estas cifras y medidas que da el texto del Apocalipsis son completamente literales. ¿Y por qué? Porque todas las cifras, todos los números que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales, siempre. Los 7 sellos son 7, los 144.000, 1000 años son 1000 años literales, los 2 testigos serán 2 literales, las 7 trompetas serán 7, 42 meses serán literalmente 42, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son literales. B. La Nueva Jerusalén está rodeada, dice, por un muro grande y alto con 12 puertas, que dan acceso a esta inmensa ciudad celestial, y cada puerta está custodiada por un ángel. Estas 12 puertas son 12 perlas gigantes. Evidentemente son perlas que no existen aquí en el planeta Tierra. Son perlas gigantes, extraterrestres. Y en cada puerta dice que está escrito el nombre de cada una de las 12
tribus de Israel. ¿Lo veis? Esas 12 perlas simbolizan también las 12 tribus de Israel. Serán 12 perlas absolutamente físicas, literales, pero al mismo tiempo representan a las 12 tribus de Israel. ¿Lo veis? El hecho de que sea una ciudad celestial absolutamente física y literal, eso no significa que no tenga tampoco un significado simbólico. Claro que tiene un significado simbólico, como estamos viendo. Evidentemente se está refiriendo a algo completamente físico y literal. Pero repito, también es simbólico. ¿Y esto qué significa? Lo de las 12 perlas, que representan a las 12 tribus de Israel. Pues significa que por medio del pueblo de Israel, porque ahí viene el Mesías, la salvación viene de los judíos, Jesús viene del pueblo de Israel, podemos entrar a la nueva Jerusalén celestial. Por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las naciones de la tierra son bendecidas. Efectivamente, por medio de Cristo son bendecidas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Verso C. Juan dijo que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, tiene un muro grande y alto. Si no se trata de una ciudad física y literal, entonces no tendría absolutamente ningún sentido que se hablara de dicho muro y de 12 puertas, que son 12 perlas. No tendría ningún sentido. El apóstol Juan sencillamente estaba describiendo lo que estaba viendo con sus ojos, y era algo totalmente físico y literal. Él estaba describiendo sencillamente la casa del Padre, el tabernáculo de Dios, esta morada de Dios que es la Nueva Jerusalén, donde va a vivir la iglesia de Dios y de Cristo. El muro que rodea esta Nueva Jerusalén dice que tiene 12 cimientos, o lo que es lo mismo 12 fundamentos. Y en cada uno de estos 12 cimientos dice que está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles de Cristo. Evidentemente el significado es simbólico, ¿lo veis? El simbolismo es que cada uno de esos cimientos, de esos 12 cimientos, simboliza a cada uno de los apóstoles. Son cimientos literales, físicos, pero al mismo tiempo tiene un significado simbólico, porque representan a cada uno de los apóstoles del Cordero. La iglesia de Dios está edificada, como dijo el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Podéis leer en Efesios capítulo 2, verso 20. Es decir, la iglesia de Dios y de Cristo está edificada, está fundamentada sobre estos 12 fundamentos, sobre estos 12 cimientos que representan, que simbolizan a los 12 apóstoles de Cristo, incluido por supuesto el apóstol Pablo en ese grupo de los 12 apóstoles. Por consiguiente, el hecho de que la Nueva Jerusalén sea una ciudad celestial totalmente física y literal, atención, esto no quita para que también tenga un significado simbólico, como acabo de explicar. D. A continuación el ángel le dijo a Juan que describa las dimensiones o medidas de esa ciudad celestial. Vamos a leer el pasaje. Dice que la ciudad se halla establecida en cuadro, es decir, su base es cuadrada, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. La ciudad de la Nueva Jerusalén se halla establecida en cuadro. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que su base es cuadrada. Su base. Y su longitud es igual a su anchura y a su altura. Y la medida que da son 12.000 estadios. Y que llevados a kilómetros, esto lo podéis comprobar vosotros en internet, comentarios bíblicos, llevados a kilómetros son nada más y nada menos que 2.200 kilómetros. Esto evidentemente no tendría absolutamente ningún sentido si la Nueva Jerusalén no fuera física y literal, o sea, no tendría ni lógica, no tenía ni pie ni cabeza dar estas dimensiones de 2.200 kilómetros si no fuera físico, algo físico. Para que veáis cómo mienten estos mamarrachos que enseñan que la Nueva Jerusalén no es una ciudad literal y física. No tiene ni lógica, no tiene ningún sentido.
Estas medidas lo que demuestra, sin ninguna duda, es que, repito, se trata de una estructura inmensa, totalmente literal y física. Muchos comentaristas de la cristiandad apóstata enseñan que dicha ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene forma, y esto seguramente lo habéis visto en muchos dibujitos de literatura de esta apóstata, una forma de gigantesco cubo. Lo que es un cubo, imaginaos un dado de jugar, un cubo, pero inmenso. Dice que tiene forma de cubo, de un gigantesco cubo. Pero eso es estúpido, eso es absolutamente falso y ridículo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque en realidad la estructura de esta ciudad es piramidal. Esto, por cierto, lo dicen muchos comentaristas evangélicos. Yo he leído comentarios donde efectivamente reconocen que su estructura, su forma, es piramidal, de una pirámide, no de un cubo. Dicen de pirámide, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, con estos comentaristas. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que esta forma de pirámide, la forma piramidal, explica de forma perfecta, fijaos, la estructura del reino de Dios, no la forma de cubo. La forma de cubo no representa ninguna estructura del reino de Dios, pero la forma de pirámide sí. En la cúspide de dicha inmensa pirámide celestial se encuentra la jefatura suprema del universo, que es el trono de Dios y de Cristo, el trono de Dios y del Cordero, como dice el libro del Apocalipsis, que va a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Y el resto de la pirámide celestial, ¿qué representa? Pues es el reino de Dios, es decir, la Iglesia de Cristo, la cual tendrá allí sus preciosas e inmensas moradas, ahí en la casa del Padre. Al ser tan inmensas las dimensiones de esta ciudad celestial, en ella pues podrán vivir miles de millones de santos glorificados que forman la Iglesia de Dios y de Cristo. Pero miles de millones, ya que el tamaño de su base cuadrada, es tan grande como media Europa, por ejemplo. Como media Europa, como Alemania, Francia y España e Italia, más o menos de ese tamaño. Solo la base, sin contar la altura de esta inmensa ciudad celestial, que también es de 2.200 kilómetros de altura, dice el Apocalipsis. Es una estructura piramidal. En el verso 17 leemos que el muro que rodea la Nueva Jerusalén celestial tiene 144 de altura. 144 codos de altura. ¿Esto cuánto es en metros? Pues esto, llevado a metros, son alrededor de 66 metros de altura. Fijaos qué pedazo de muralla de muro de 66 metros de altura. Aquellos iglesieros que enseñan que la Nueva Jerusalén no se trata de un lugar físico y literal, están mintiendo, ya que todas estas medidas que menciona el Apocalipsis no tendrían ningún sentido si la Nueva Jerusalén no fuera física y literal. Es que no tendrían ningún sentido, ninguna lógica. Para que veáis cómo mienten todos los iglesieros de la cristiandad apóstata cuando niegan la literalidad de la Nueva Jerusalén. Fijaos que el verso 18 dice que el material de su muro es de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, transparente, semejante al vidrio limpio. Ya lo expliqué, es un tipo de oro que no existe en el planeta Tierra, es un oro extraterrestre, un oro puro, absolutamente transparente, semejante al vidrio limpio. El vidrio limpio es transparente. El pasaje es bien claro, observad que habla del material, repito la palabrita, porque es clave, del material con el cual está construido el muro y la propia ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Si habla de material, es porque la Nueva Jerusalén es absolutamente física y literal. Es una ciudad material. De lo contrario, no mencionaría los materiales físicos con los cuales está construida la ciudad celestial. El texto, fijaos, el texto dice que el material del muro está hecho de jaspe. Jaspe, que es una piedra muy preciosa
Y la propia ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, está construida de ese material de oro puro transparente semejante al vidrio. Ya como he dicho, pues es un tipo de oro transparente que no existe en el planeta Tierra. Este es un material desconocido en la Tierra, indicando así que su construcción es divina y celestial. Fue construida por Dios en el cielo para ser la morada de la Iglesia de Cristo. G. El verso 19 dice que los cimientos o fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén estaban adornados pues con toda clase de piedras preciosas y seguidamente describe la clase de piedras preciosas que tiene cada fundamento. Esto sería absolutamente estúpido y sin sentido si no se tratara de algo físico y literal. Dicha ciudad celestial es tan real como el tipo de material con el cual está construida. Sin embargo, Satanás ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos, de falsos pastores, para hacerles creer que todo eso que dice Jesús en el Apocalipsis es mentira. H. El verso 21 dice que las 12 puertas son 12 perlas. Sin embargo, ese tipo de perlas son totalmente desconocidas aquí en el planeta Tierra. Ya son perlas gigantes. Una vez más, esto no tendría ningún sentido si la Nueva Jerusalén no fuera una ciudad física y literal. También dice el pasaje que la calle de la ciudad es de oro puro transparente. Transparente como el cristal, como el vidrio. Es el mismo tipo de material extraterrestre, ese tipo de oro extraterrestre, con el cual está construida toda la Nueva Jerusalén. Y el verso 22 dice que no existe ningún templo. Juan no vio ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén. Esto demuestra de forma irrefutable, y ya lo he explicado aquí en este audiolibro, que la Nueva Jerusalén es muy diferente al templo de Dios en el cielo, a ese templo celestial de Dios. Se trata de dos lugares celestiales muy diferentes. Una cosa es el templo celestial de Dios y otra cosa es la Nueva Jerusalén celestial. J. El verso 23 dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios el Padre la ilumina. Y el Cordero, es decir, Cristo, es su lumbrera. Es decir, Jesús es el portador de esa luz de Dios. Él es el verdadero Lucifer. Sabéis que Lucifer significa el portador de la luz. Enseñar como enseñan las iglesias satánicas y asquerosas de la cristiandad que Lucifer es Satanás es una auténtica blasfemia. Es una subnormalidad digno de los mayores hijos del diablo. El verdadero Lucifer, el verdadero portador de la luz es Cristo, es el Cordero, como dice el Apocalipsis. No Satanás. No vais a encontrar jamás ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Lucifer es Satanás. Enseñar que Satanás es Lucifer es una mentira del diablo, pues espantosa, y es una auténtica blasfemia contra Dios y contra Cristo, por supuesto. Una vez más, esto pues no tendría ningún sentido si la Nueva Jerusalén no fuera física y literal. Pues esta ciudad celestial será la morada de la Iglesia de Cristo. Se trata, como ya he demostrado, de la casa del Padre, donde Jesús hoy en día pues está preparando sus moradas para su Iglesia. Estas moradas en la Nueva Jerusalén, como leemos en Juan 14, versos 2 y 3, donde Jesús habló de esta casa del Padre que está en el cielo y que es la Nueva Jerusalén. K. El verso 24 dice que las naciones que hubieran sido salvas después del milenio andarán a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén. Esto significa que las naciones, está hablando de naciones, no de la Iglesia de Cristo, las naciones que existan en la nueva tierra después de esos 1000 años progresarán y prosperarán a la luz de la Nueva Jerusalén, refiriéndose a la luz del verdadero conocimiento que saldrá de esta ciudad celestial de la Nueva Jerusalén que se habrá posado en la nueva tierra. El pasaje dice también que los reyes de esas naciones, recordad, los reyes de esas naciones no se refiere a la Iglesia de Cristo, no tiene que ver nada.
Son naciones que van a vivir en esa nueva tierra. Dice que llevarán su gloria y honor a la nueva Jerusalén, ya que en esta nueva Jerusalén estará el trono de Dios y de Cristo. Será el centro gubernamental de todo el universo. Esto demuestra sin ninguna duda que la Nueva Jerusalén será una ciudad totalmente literal y física, porque donde ahí se va a encontrar el centro gubernamental de todos los universos conocidos, es decir, el trono de Dios, el Padre, y del Cordero de Cristo estará en esa Nueva Jerusalén, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y esto es tremendamente importante, ya que Jesús en el Apocalipsis hace una clara diferencia, repito, entre la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Confundir una cosa con la otra es de auténticos idiotas. Fijaos bien, la nueva tierra es donde morarán las naciones salvas. Sin embargo, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la casa del Padre, ese tabernáculo de Dios, donde morará la iglesia de Dios y de Cristo, con cuerpos glorificados y celestiales, de carne y hueso celestial. Los verdaderos cristianos glorificados de ninguna manera morarán en la nueva tierra, no. ¿Que podremos salir a la nueva tierra y podemos relacionarnos con los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra? Pues claro que sí. Pero esa no será nuestra morada. La morada de la iglesia será la nueva Jerusalén, la casa del Padre. Su morada estará en esta nueva Jerusalén, en la casa del Padre, y desde ahí gobernarán sobre todo el universo. Fijaos que el verso 25 dice que las puertas de la nueva Jerusalén jamás se cerrarán de día, y dice que allí no existirá la noche. Evidentemente, la luz del sol y de la luna no hará falta que iluminen la nueva Jerusalén. Esto ya lo he explicado, porque la nueva Jerusalén tendrá la gloria, la luz de Dios el Padre, y Cristo es su lumbrera, es el portador de esta luz de Dios. Esto demuestra de forma irrefutable que dicha ciudad celestial no se está refiriendo a los santos que vivirán en ella, sino que se refiere a la morada, a esa casa del Padre, morada gigantesca, donde vivirá la iglesia. Se trata de una estructura inmensa creada por Dios, absolutamente física y literal. Y los que niegan esto sencillamente son falsos cristianos que pisotean y rechazan la revelación de Cristo en el Apocalipsis. Le están insultando, llamándole embustero. Están diciendo que todo eso que enseñó Jesús sobre la Nueva Jerusalén es mentira. Es lo que dicen estos mamarrachos y falsos pastores al servicio del padre de la mentira. Fijaos que el verso 27 dice que no entrarán en la Nueva Jerusalén los inmundos ni los que practican abominaciones y mentiras. Esto significa que los embusteros que rechazan esta revelación de Jesús en el Apocalipsis jamás entrarán en esa casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén. Solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida de Cristo y creemos en estas palabras de Cristo que aparecen en el Apocalipsis. En el capítulo 22, verso 1, leemos que un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, saldrá del trono de Dios el Padre y de Cristo, de ahí de la cúspide de esta nueva Jerusalén que tiene forma de pirámide. Ahí estará el trono de Dios y de Cristo. Evidentemente este río de vida manará de la cúspide de esta ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, la cual tiene forma de pirámide, como hemos visto, y como una gigantesca, inmensa catarata, este río descenderá hasta la base de la Nueva Jerusalén y regará toda la nueva tierra. Este río, que emanará del trono de Dios y Cristo, va a regar, saldrá fuera de la Nueva Jerusalén y va a regar la nueva tierra. El verso 2 dice que en medio de la calle de la Nueva Jerusalén y a uno y otro lado del río, fijaos, dice que crecerá el árbol de la vida. ¿En qué otro libro de la Biblia se menciona este árbol de la vida? Pues es exactamente el mismo que se encontraba en el jardín del Edén, que leemos ahí en el libro del Apocalipsis,
y que tiene el poder, la peculiaridad de otorgar la inmortalidad a todos aquellos que coman de su fruto, de este fruto del árbol de la vida. Este mismo árbol que estaba en el jardín del Edén es el que estará en medio del río, en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Esto es interesantísimo, es muy interesante, ya que el árbol de la vida mencionado en Génesis era totalmente literal y físico. Completamente, era un árbol físico. Por lo tanto, este árbol de la vida mencionado también aquí en el Apocalipsis, por supuesto que también es absolutamente literal y físico, así como lo es la Nueva Jerusalén. El pasaje dice que las hojas de dicho árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones, para la sanidad de las gentes, los que vivan en la nueva Tierra o en otros planetas. Esto no tendría absolutamente ningún sentido si no fuera literal y físico. Después del milenio, la muerte ya no existirá más. Fijaos, así lo dice el Apocalipsis. Sin embargo, esas hojas del árbol de la vida podrán curar heridas de los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra, no en la Nueva Jerusalén, sino en la nueva tierra. O incluso podrán curar las heridas de otros seres humanos que vivan en otros muchos planetas del universo, por supuesto. El verso 3 dice que ya no existirá la maldición en esa nueva tierra que vendrá después del milenio. Y el trono de Dios y de Cristo, del Cordero, estará en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad celestial. Y dice además que sus siervos le servirán. Estos siervos de Dios, ¿a quién se refiere estos siervos de Dios? No se refiere a las naciones, evidentemente. Se refiere a la iglesia de Cristo, los cuales vivirán, morarán eternamente sirviendo al Dios supremo, que es el Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Le van a servir en su templo celestial, que, repito, no tiene que ver nada con el tabernáculo de Dios, con la Nueva Jerusalén. Son dos cosas celestiales diferentes. Van a trabajar para Dios, van a servir a Dios en su templo celestial. Es lo que dice el Apocalipsis. Como ya dije anteriormente, la iglesia le servirán en ese templo celestial, al Dios Supremo, al Padre. Sin embargo, la morada de la iglesia, ¿por dónde va a estar? Va a estar en la casa del Padre, en la Nueva Jerusalén. Ellos gobernarán sobre todo el universo, ya que Jesús dijo que ellos heredarán todas las cosas, es decir, todo el universo. Como leemos en Apocalipsis 3, versos 21 y el capítulo 21, verso 7. El verso 4 dice que los siervos de Dios el Padre verán su rostro, fijaos. Que la iglesia de Cristo van a ver el rostro del Dios Supremo, del Padre Celestial, y su nombre estará en sus frentes. Esto demuestra de forma irrefutable que el Dios Padre, por supuesto, que tiene un cuerpo físico, pero un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso celestial, semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4. Tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso. Dios el Padre no es una entidad invisible e incorpórea, ¿no? Tiene un cuerpo físico, porque Jesús dijo que veremos su rostro. Si veremos el rostro del Padre Celestial, porque tiene un cuerpo físico, así de simple. No se puede ver algo que es invisible, que es incorpóreo. El propio Jesús mismo lo enseñó cuando dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, al Padre, refiriéndose al Padre Celestial. No a ningún Dios trino, no a ningún monstruo de 3 cabezas. Verán a Dios, al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Ahí lo podéis leer, en Mateo capítulo 5, verso 8. Todos aquellos que enseñan que el Dios el Padre no tiene un cuerpo físico, pues sencillamente están mintiendo. Sean judíos, sean iglesieros de la cristiandad apóstata, sea lo que sean. Aquellos que digan que Dios no tiene ningún cuerpo físico, sencillamente están mintiendo. Están al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Fijaos, el verso 5 dice que en la Nueva Jerusalén no existirá la noche, es decir, en esa casa del Padre, que es el tabernáculo de Dios, es la Nueva Jerusalén, siempre será de día. Ahí no existirá el ciclo del día y la noche. El ciclo del día y la noche será para la nueva tierra, los que vivan
en la nueva tierra, pero no para la iglesia que vivirá dentro de la nueva Jerusalén. Ahí no existirá ningún ciclo del día y la noche. Y termina diciendo el pasaje bíblico que los siervos de Dios, el Padre, gobernarán por los siglos de los siglos. O reinarán por los siglos de los siglos, como dicen otras versiones. ¿Esto qué significa? Pues que los verdaderos cristianos, los vencedores, que forman la iglesia de Cristo y que vivirán en esa nueva Jerusalén, gobernarán, dominarán sobre todo, absolutamente sobre todo el universo, sobre todos los planetas del universo, tendrán autoridad sobre infinidad de planetas, vivirán inmortales como dioses inmortales, reinando por los siglos de los siglos y expandiendo el reino de Dios, teniendo ahí en los cielos sus familias celestiales, para repoblar todo el universo. Y antes de terminar este audiolibro sobre la Nueva Jerusalén, quiero comentar estas palabras que se encuentran en los versos 6 y 7, Apocalipsis 22, versos 6 y 7, y dicen lo siguiente. Abrir vuestra Biblia y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras, es decir, todo lo mencionado en el libro del Apocalipsis, he incluido toda la descripción que hace de la nueva Jerusalén celestial. Son fieles y verdaderas, son literales, fieles, tal como dice el texto del Apocalipsis, y son verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y ahora habla Jesús en el verso 7, y dice el propio Jesús: he aquí, vengo pronto, o vengo rápido, como dice en otras versiones. Bienaventurado, atención, bienaventurado, feliz, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro? Del libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Repito, las palabras de la profecía de este libro se refiere únicamente al Apocalipsis. Los que guardamos estas palabras, tal como las reveló, como las dijo Jesús, somos bienaventurados. Somos los santos que formamos la iglesia de Cristo. El ángel que le mostró todas estas visiones proféticas al apóstol Juan le dijo bien claro que todas estas palabras que se encuentran en el Apocalipsis, repito, son fieles y verdaderas. Es decir, ¿qué significa? Que todas estas visiones de la nueva Jerusalén y del resto del Apocalipsis que le fueron mostradas a Juan son absolutamente literales y verdaderas. Esto destroza completamente pues la doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos y de falsos pastores de la cristiandad falsa, los cuales enseñan esa patraña de que todas estas visiones sobre la nueva Jerusalén mencionadas en el Apocalipsis no son literales ni físicas. En este versículo 6, cuando se habla del Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que ha enviado a su ángel, sin ninguna duda se refiere a Jesús, el cual envió a su ángel. Jesús tiene un ángel especial, pues él lo envió para mostrar estas visiones proféticas al apóstol Juan. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 1:1. Además, Jesús es el Señor y también es Dios. En la Biblia se le llama Dios, es decir, es un ser poderoso, porque eso es lo que significa Dios, un ser poderoso. Y Cristo resucitado, por supuesto que es un ser poderoso. Y el Dios Padre, pues sencillamente es el poderoso supremo, es el todopoderoso. El más grande de todos los dioses es el Padre Celestial. Jesús, por ejemplo, llamado Dios en Romanos 10:9, Primera de Corintios 8:6, etcétera, etcétera. Él es un Señor, el Señor Jesucristo, que es un ser poderoso. Él es un Dios. Y ya para terminar, en el verso 7 de Apocalipsis 22, fijaos, habla el propio Jesús diciendo que Él vendrá rápido y, atención, bienaventurados todos los que guardan las palabras de la profecía de este libro, es decir, del libro del Apocalipsis. Somos bienaventurados los que creemos en estas palabras del Apocalipsis. Solo los verdaderos cristianos, los vencedores, creemos y enseñamos que la nueva Jerusalén es totalmente física y literal,
siendo la casa del Padre, el lugar donde va a vivir la Iglesia de Cristo, y reinarán, gobernarán sobre todo el universo, por los siglos de los siglos. Todos aquellos que rechazan estas palabras de Jesús en el Apocalipsis no son bienaventurados. Repito, no son bienaventurados, ya que ellos no guardan estas palabras fieles y verdaderas de Jesús que encontramos en el Apocalipsis, donde se describe la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, como un lugar totalmente físico y literal donde vivirá la Iglesia de Dios y de Cristo por los siglos de los siglos. Pues hasta aquí este audiolibro. Quien quiera contactar conmigo, en la versión escrita ahí encontráis mi número de teléfono, que me quiera enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, mejor dicho, mejor de Telegram, a ese número de teléfono. O me quiera escribir un correo electrónico, pues ahí encontráis también mi dirección, enoteístas@gmail.com. Al final de este estudio bíblico también encontraréis un material de estudio bíblico relacionado con este libro, es decir, con la Biblia. Por ejemplo, ¿qué es el Espíritu Santo? Las 3 teologías satánicas que han extraviado la cristiandad, adorar solo al Padre Celestial, la falsa Biblia satánica de los falsos cristianos unicitarios, desenmascarados con la Biblia los falsos testigos de Jehová, creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, que nuestra Iglesia, pues estos y otros muchísimos estudios bíblicos míos, muchísimos libros más, pues ahí están publicados en mi sitio web. También tenéis los enlaces de mis 2 canales de YouTube, El fin del mundo y el Apocalipsis, y El conocimiento para la vida eterna. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Son los 2 canales que tengo en YouTube. Tenemos también nuestra escuela bíblica de Telegram, ahí encontraréis también el enlace. Y también nuestra Iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. Nos reunimos en WhatsApp. También encontraréis en la versión escrita el enlace que os llevará, si queréis entrar, a nuestra Iglesia del Padre y del Hijo. Os ha hablado Tito Martínez.